Bien, recordemos nuestro caso, una paciente de 86 años con hipertensión, condición de hipertensión arterial que había deteriorado el sensorio y estaba somnolienta en las últimas 24 horas. Se reintegró al familiar, el cual refiere que lleva una semana también observando que presenta irritabilidad y náuseas, y que a la paciente hace 15 días le habían modificado la medicación y estaba con enalapril y le habían agregado hidroclorotiazida. Se recibe el laboratorio en el cual se observa una glucosa normal, una urea discretamente elevada, con un sodio de 111 miliequivalentes, un descenso del potasio de 2,7 y un cloro de 78. En el caso simple es lo que están esperando para diagnóstico, pero bueno, vamos a ir viendo de a poquito. Bueno, y arrancamos con hiponatremia. La hiponatremia se define como un sodio por debajo de 135 miliequivalentes litro. Está en el 20% de los pacientes con urgencias o en situaciones críticas. Y la podemos clasificar de diferentes maneras. Una va por la gravedad bioquímica, ¿sí? El sodio de 136 normal, leve menor de 135, moderado 129 y profunda debajo de 125. Puede clasificarse según el tiempo, en aguda, menos de 48 horas, o crónica, mayor de 48 horas. Esto, si está documentada. Si hay alguna duda, no se puede clasificar, hay que considerarla como crónica. Nos podemos orientar por los síntomas también, pero nos vamos a tener que apoyar en otras cosas. Y los síntomas son muy importantes porque ellos nos definen los pacientes que tienen síntomas moderados o los pacientes que tienen síntomas severos. Como moderados, náusea, confusión, cefalea. Como severos, vómitos, estrés respiratorio, somnolencia, coma. Bien, y esto es importante porque nos va a indicar un inicio de tratamiento rápido, ¿sí? Después evaluaremos las causas de esa hiponatremia. Bien, con respecto a lo que es la encefalopatía hiponatrémica, como me refería, los vasos capilares están rodeados por la membrana hematoencefálica, producida por los astrocitos, y estos son los que se encargan básicamente de la regulación de la osmolaridad en el sistema nervioso central, y son los que absorben el primer impacto. Ellos son los que generan, los indioles son los que liberan o aumentan la absorción de determinados electrolitos para poder evitar el edema de las neuronas. Bien. En el caso de que haya una hiponatremia de inicio agudo, esa hiponatremia lo que genera es un desbalance con los astrocitos y estos van a aumentar su volumen porque va a disminuir el volumen del líquido celular, del extracelular, y eso va a producir un edema cerebral. La rápida corrección de las hiponatremias también produce lo mismo, produce una hiponatremia relativa y el mismo mecanismo, con la diferencia de que estos pacientes ya venían con un mecanismo de adaptación y es un factor de riesgo para generar edema cerebral. También las correcciones de las hiponatremias, ¿sí? A mayor de los niveles de 8 o 10 miliequivalentes, pueden producir otro síndrome, que es un síndrome de desmielinización osmótica, en el cual se produce un daño pontino o extrapontino y puede aparecer entre los 72 y los 14 días posterior al evento. Bien, como factores de riesgo para el edema cerebral tenemos las mujeres jóvenes, sobre todo por el estrógeno, que disminuyen la capacidad de la bomba sodio potasio tepasa, la hipoxemia, que altera la misma bomba y también genera insuficiencia respiratoria, por lo tanto mayor hipoxemia y mayor alteración a nivel del sistema nervioso central. Lesiones cerebrales previas, ¿sí? Algunos CV se producen lesiones en la barrera hematoencefálica, por lo cual los deja con mayor vulnerabilidad y la hiponatremia aguda. Bueno, y nos queda la parte de diagnosticar la hiponatremia.
¿Y cómo la vamos evaluando? La hiponatremia con un sodio de 135 hay que determinar si es una hiponatremia hipotónica, si es una hiponatremia isotónica o hipertónica. La verdadera hiponatremia es la hiponatremia hipotónica. La isotónica habitualmente hay algo que lo altera en el organismo, que puede ser un aumento de los triglicéridos o aumento de hiperproteinemia. O si es hipertónica, si bien es una hiponatremia, hay un aumento de otros solutos, como puede ser la hiperglucemia o el monitor. Bien, una osmolaridad que sea menor a 280 nos habla de una hiponatremia hipotónica. Después se mide la osmolaridad urinaria y ahí podemos determinar dos situaciones diferentes, en las cuales el riñón, si hay una osmolaridad que es menor a 100, nos habla de que el riñón está trabajando de forma correcta, de que trata de diluir, hay una dilución adecuada, y esto nos va a diferenciar otras causas, como son polidipsia, politomatismo, bebedor de cerveza, pacientes que toman éxtasis, o puede ser la ingesta baja de solutos. Si la dilución es inadecuada, o sea, va a tener una osmolaridad mayor a 100, ahí tenemos dos situaciones diferentes. Una puede ser que esté con un sodio bajo en orina y otra con un sodio mayor a 30. Si es un sodio bajo, hay retención de sodio, por lo cual hay retención o intento de retención de líquido. Y puede darse en dos situaciones diferentes, en hipovolemia o en hipervolemia. ¿Sí? Si tenemos un paciente con hipervolemia, por lo cual es un líquido extracelular que está disminuido, una cosa seca, va a estar taquicárdico, con signos de deshidratación, ahí se plantean pérdidas extrarrenales, como vómitos, diarrea, algún tercer espacio o unos diuréticos. En estas condiciones de hipovolemia, claro, va a haber liberación de ADH de forma no osmótica, va a estar también el sistema de renina-angiotensina aumentado y va a haber mayor absorción de sodio. En el caso de las hipervolémicas, lo que vamos a tener es un líquido extracelular aumentado, un paciente que suele estar edematizado, normotenso puede estar. Estos pacientes, si bien tienen un líquido extracelular aumentado, lo que hay es un volumen circulante efectivo disminuido, con lo cual hay un aumento del sistema renina-angiotensina-aldosterona. De esta manera hay una reabsorción de sodio, y por esa presión, por esta disminución del volumen efectivo disminuido, también hay una secreción de hormona antidiurética, con lo que se genera una hiponatremia, que pueden tener diferentes características dependiendo de cada patología en sí, pero tienen varios mecanismos, generalmente dilucional y por depresión. Si estos pacientes presentan un sodio urinario mayor a 30, que hay pérdida de sodio, estos pacientes pueden tener. Hay que considerar dos cuestiones. Inicialmente, si es un paciente que tiene diuréticos, ¿sí? O tiene una enfermedad renal, y si no lo tiene, hay que plantearse si el paciente está euvolémico, no hay aumento de la euvolemia, o si está hipovolémico. Si el paciente está con el líquido extracelular disminuido, hay que pensar en pérdidas renales, síndrome de perdedor de sal, insuficiencia suprarrenal primaria. Si el paciente está euvolémico, ahí nos planteamos el síndrome de secreción inadecuada, hipotiroidismo, déficit aislado de corticoides. Bien, de los que refería inicialmente, los que dependen del ADH son los que conté previamente, los que tienen un daño renal no dependen del ADH. Este es otro algoritmo que me pareció también interesante, lo aborda desde la osmolaridad plasmática y después los divide en hipovolémicos, euvolémicos e hipervolémicos, creo que era más clásico, y luego individualmente va viendo en cada uno cómo hacer los diferenciales. Bien, con respecto a nuestro caso clínico, nuestro paciente de 82 años se recibe en laboratorio. Tenemos una urea en orina de 1200 miligramos, tenemos una creatinina en orina de 68, un sodio urinario de 72,
un potasio urinario de 59, un cloro urinario de 70, y una osmolaridad urinaria calculada de 462. Una osmolaridad plasmática de 228 y una tonicidad plasmática de 222. Con la osmolaridad plasmática ya definimos nuestro paciente, tendría una hiponatremia hipotónica con una orina que está hipertónica, cuando tendremos que esperar que tenga una orina que es hipotónica, así que también tenemos una alteración a nivel renal. Bien, acá tenemos las causas distribuidas en forma de cuadro, no vamos a cruzar por ahí. Y bien, nuestro paciente tiene hiponatremia hipotónica, por lo que refería a una tonicidad plasmática de 222, una inadecuada capacidad para diluir la orina, una osmolaridad plasmática de 462, y si hacemos el cociente entre el sodio urinario, el potasio y el plasmático, vemos que hay pérdida de agua, y tenemos una excreción de sodio que es mayor a 30. Bien, nos guiamos por el dibujito anterior y van a ver una inadecuada dilución, ¿sí? Con un sodio plasmático mayor a 30, y podemos ver un diagnóstico. Si la paciente tenía enfermedad renal previa, lo cual no era así, y si estaba tomando diuréticos, que en el caso tenía estaba con hidroclorotiazida recientemente agregada. Ya tenía una hiponatremia hipotónica asociada a tiazidas. Vamos a ver un poquito de eso después. Con respecto al tratamiento de los pacientes con hiponatremia, tenemos, en el caso de que sean graves, ¿sí? Pacientes que vienen con síntomas, se inicia una infusión de cloruro de sodio al 3%, se puede realizar 150 mililitros en 20 minutos, sacar un laboratorio y repetir antes de recibir el resultado. ¿Y hasta qué momento? Hasta ver si hay resolución de síntomas o el sodio está mayor a 5 miliequivalentes, o si no resuelve los síntomas. Si no resuelve los síntomas, hay que continuar con cloruro de sodio a razón de 1 miliequivalente litro hora, no aumentar más de 8 a 10 miliequivalentes. Si llegamos a nuestro objetivo inicial, podemos suspender la solución hipertónica y dejar un volumen isotónico a bajo volumen. Agregar tratamiento específico, retirar tratamientos que sospechamos que tengan que ver con hiponatremia, y los valores son los que refería previamente. Una vez que llegamos hasta 130 miliequivalentes, ya podemos discontinuar el tratamiento, y los controles que vamos a ir realizando son de cada 6 a 12 horas. Si no mejora, los controles vamos a tener que hacerlo más seguido, hasta cada 4 horas. Cuando finalizamos el tratamiento, cuando mejoren los síntomas, en los casos que no responden, ¿no? Por supuesto, cuando el aumento es más de 10 miliequivalentes en total en el día, o cuando logre más de 130 miliequivalentes. Eso depende del punto de partida. Con respecto a los moderados, bueno, con respecto a los moderados hay más tiempos. Estos son los que tienen síntomas moderados. Están con náuseas, cefalea, puede haber alteración en la marcha. Estos pacientes tenemos tiempo, hay que suspender los medicamentos o evaluar los factores que generen la hiponatremia. Tenemos que basarnos en el tratamiento específico de ese paciente para cada etiología, y podemos considerar si es un moderado grave, una infusión inicial de cloruro de sodio al 3%, 150 mililitros en 20 minutos, como única infusión. Nuevamente es hasta llegar a 10 miliequivalentes en 24 horas, o 8 miliequivalentes al día siguiente. Bien, hay que buscar las causas adicionales, como refería, y hay que controlar cada 6, cada 12 horas. Si el sodio, a pesar del tratamiento, sigue bajando, hay que considerarlo como una hiponatremia grave. Y pasamos al cuadro anterior. Si el paciente es asintomático,
Hay que repetir el laboratorio, porque puede ser un error del laboratorio, depende también del laboratorio cómo se haga, si es ion sodio directamente no es fiable, pero si ya se hace calculando según el peso corporal, ahí puede haber variaciones. Hay que suspender nuevamente los medicamentos que pueden generar la hiponatremia y buscar los factores que lo pueden estimular. Buscar una causa, hay tiempo para esto, y hacer tratamiento específico de esta situación. Si el descenso es mayor a 10 miliequivalentes litros, se puede realizar una infusión de cloruro de sodio. De la misma manera que la vez anterior, y se controla nuevamente a las 4 horas. A ver si recupera. Si el paciente viene con hiponatremia crónica, acá lo que vamos a evaluar es nuevamente la hiponatremia crónica, es evaluar, suspender los medicamentos, evaluar si venía con fluidoterapia y suspenderlo. Hay que buscar los factores y hay que tratar las causas específicas. No hay que hacer carga con solución fisiológica. Estos pacientes hay tiempo para estudiarlos y hay que estudiarlos. Valores bajos, ¿sí? Incluso hasta menos de 115, pueden resolver sin inconvenientes y pueden no presentar síntomas. Estos pacientes presentan valores muy bajos y sin síntomas. Eso nos habla de la progresión, de que esto viene en el tiempo, por lo cual es un paciente que ya tiene su sistema de adaptación en el sistema nervioso central, y cuando lo queramos reponer, podemos producir más daño del que queremos evitar. Con estas medidas lo que tenemos que controlar es que no aumente más de 10 miliequivalentes en las primeras 24 horas y que no aumente más de 8 miliequivalentes en cada 24 horas hasta llegar al objetivo, mayor a 130. Y se puede controlar cada 6 horas hasta que se estabilicen los valores habituales. Hay que, bueno, si esto no mejora, hay que volver a plantearse el diagnóstico porque podemos estar yendo por mal camino. Con respecto a otra valoración para la crónica y asintomática, tenemos que evaluar también si hay contracción de volumen, si hay euvolemia o si hay expansión del volumen. Y esto lo vamos a evaluar también según la gravedad de ese sodio que presenta en plasma. Si hay contracción de volumen, en tratamiento, y para esto lo único que había una mejor evidencia tipo B, solución fisiológica, infundir a razón de 0,1 mililitro kilogramo hora. De esta forma va a recuperar a un sodio relativamente normal. Si hay una euvolemia, hay que restringir líquidos, esto dependerá de la osmolaridad, ¿sí? Si está muy concentrada la orina, habrá que agregar mayor restricción, y si no está, si es parcial la concentración, podrá hacerse una restricción menor. Si con eso no alcanza, se puede tomar como segunda línea, agregar urea, 0,25 a 0,50 gramos kilogramo día, es bastante mal tolerada, así que... O también se puede evaluar, agregar diuréticos de asa, por semida, y sodio vía oral. No estarían recomendados actualmente el usar antagonistas de la ADH, pero están como una opción disponible. En los pacientes que tienen expansión del líquido intracelular, no hay que tratar el sodio, hay que hacer restricción y tratar de evitar el uso de los baptanes. Se pueden utilizar en caso opcional la hemocrisina 300 a 600 miligramos por día y los baptanes también, pero todavía no hay evidencia sobre ello. Bueno, y cuando tengamos que reponer, ¿cómo lo hacemos? Primero hay que preparar la solución. En general no tenemos, por lo menos nosotros en el servicio. Después hay que evaluar con esa solución que vamos a agregar cuánto va a cambiar el sodio. Tenemos que calcularlo según el rango de infusión que queremos hacer y el rango de seguridad, y luego la velocidad de infusión. Bueno, la concentración del cloruro de sodio al 3% es de 513 miliequivalentes de cloruro de sodio por litro de solución. A eso queremos llegar. Habitualmente tenemos ampollas de sodio al 20% y tenemos también el cloruro de sodio al 0,9%. Usamos 5 ampollas de cloruro de sodio al 20% en 450 mililitros de solución fisiológica. De esta manera llegamos a nuestra solución. Y ahí empezamos
hacer la reposición. Recordando a la paciente, en ella teníamos un sodio de 111 con una glucosa de 116. Entonces, lo primero que hacemos es calcular cuánto se va a modificar ese sodio en el plasma con 1 litro de solución. Bien, nuestro paciente tenía 111 miliequivalentes, los miliequivalentes de la solución de 513, y acá vamos a utilizar el agua corporal total, que para las mujeres es de 0,5, los de 0,6, y en los adultos mayores, podría usar ese, 0,45. Nos da un valor de 12,9. Bien, eso lo usamos en la siguiente fórmula, en la cual vamos a colocar el rango de corrección que queremos nosotros llegar, y nos va a dar la posibilidad de calcular luego la velocidad de infusión. El rango de corrección puede ser en las primeras 3 horas, no más de 3 miliequivalentes, en las primeras 24 horas no más de 8 miliequivalentes o 10, y ese valor posterior lo utilizamos en la fórmula siguiente, lo multiplicamos por 1000 y ahí vamos a tener el volumen de infusión por hora para este paciente. En este caso, en nuestro caso clínico, vamos a aportar 625 mililitros de solución fisiológica al 3% en 24 horas, ¿sí? Lo que nos da 25 mililitros hora. Y con eso podríamos asegurarnos de que vamos a llegar a no más de 8 miliequivalentes en 24 horas. ¿Esto es así? No, realmente no es así, es una estimación. Las fórmulas no son precisas porque depende de ingresos, egresos, pérdidas. Entonces, si bien se estima eso, es necesario hacer controles. Cada 4 horas, cada 6, como referí previamente. Bien. En este caso, la paciente con hiponatremia por tiazida, ¿sí? Los mecanismos se producen de dos formas diferentes. Una por el diurético en sí mismo, que puede producir depresión de volumen, y esto es bastante infrecuente. Y el más habitual, un 15-20%, es idiosincrático, y se produce porque genera un efecto dipsógeno, el paciente consume más líquido, y hay una interferencia de absorción de solutos, que no permite generar la hipotonicidad tubular necesaria para producir esta pérdida de agua libre. Aparecía a las 72 horas o hasta las 8 semanas, ¿sí? Y si aparece este efecto, está contraindicado su uso posterior. Está asociado a hipocalemia, alcalosis metabólica y aumento del peso corporal. Por eso el control, lo que hay que realizar es un control a la semana con laboratorio, un ionograma, y la medición del peso corporal cuando se administra la hidroproteasida inicialmente. Esta paciente, bueno, a las 72 horas ya había llegado a valores óptimos, por lo cual se dio de alta hasta el siguiente ingreso posible.